Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta 11ª sesión de tu asignatura Internacionalización y Cultura. Como tú sabes, es de octavo cuatrimestre de la licenciatura en Mercadotecnia. Y bueno, en la sesión pasada empezamos a ver aquellos grandes efectos sociales que nos deja la globalización, donde vimos puntualmente que, bueno, pues entre los más importantes estaba el desempleo, la transculturización, la organización social, todo este tipo de cuestiones de alguna manera, podemos decirlo, problemas o incomodidades de la globalización en el aspecto social. Sin embargo, bueno, pues también hay algunas cuestiones que son importantes, porque así como puede haber desempleo, también puede haber empleo. Así como puede haber crisis, también podemos invertir en ciertas cuestiones que nos puedan generar algún fruto posterior, como es el invertir en algún producto, en algún bien, que podamos después comercializar. Bueno, pues quizá eso nos pueda beneficiar. En cuanto al desempleo, bueno, pues también decíamos ahí que había diferentes tipos de desempleo, ¿no? Donde decíamos, bueno, pues hay un desempleo porque la empresa que va a venir a contratar, o la empresa que compró, la empresa donde yo estoy, va a traer su personal, pero pues quizá a lo mejor me dan la oportunidad de crecer en la empresa, ¿no? No lo sabemos. Entonces lo decimos de manera generalizada, que sin embargo, bueno, pues también se puede tener sus propias ventajas. El hecho de que yo tenga personas extranjeras en mi país, pues me puede beneficiar de que conozcan mis productos, ¿no? Quizá ese podría ser un efecto social. A lo mejor, si yo manejo un producto y la empresa que viene no tiene nada que ver con mi ramo ni con mi producto, pero ellos llegan y se establecen aquí y empiezan a vender sus productos, y yo me acerco a ellos y les empiezo a vender mis productos o mi materia prima que yo tengo para que ellos puedan producir sus productos. Bueno, pues a lo mejor ahí me benefició la globalización, y me benefició en un aspecto económico, pero también puede beneficiar en un aspecto social, porque voy a dar yo empleo y no voy a caer en un desempleo completamente. Si te fijas, todos y cada uno de los efectos de la globalización vienen de la mano. ¿Sí? Si hay desempleo, viene un efecto económico. Si hay empleo, viene un efecto económico. Entonces, este tipo de cuestiones pues las debo de analizar desde qué punto de vista me benefician o me perjudican. Por ejemplo, el hecho de que haya desempleo en mi país por los efectos de la globalización, bueno, pues voy a analizar qué tipo de personas son las que se quedan sin empleo, para ver si a mí me conviene, quizá en algún momento determinado, contratar a algún tipo de estas personas. Voy a ver si a mí me conviene que haya una transculturización en todo lo que es mi localidad. ¿Por qué? Porque así voy a tener más personas en las cuales venderles mis productos, por ejemplo, ¿no? Y es un efecto social que a mí como empresario me benefició, que sí perjudicó a otros, pero que a mí me benefició, ¿sí? Quizás la persona que va y que estudia en otro país, pues a lo mejor yo me le acerco con un producto, un servicio que se adapte a sus necesidades, pues eso va a ser un efecto social que se va a convertir en un efecto económico para mí, que me va a beneficiar, ¿sí? En fin, todas estas cuestiones que van enfocadas a incluso de lo que es la música, hablando de lo que es la identidad nacional, hablando de lo que es la música, las costumbres, religión, todas estas cuestiones sociales que trae consigo una persona de procedencia extranjera, quizá a mí me convenga. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo le puedo vender un producto o un servicio y a mí no me afectó, la globalización, sino todo lo contrario, me benefició. Y puedo llegar a una negociación con este tipo de empresas para ofrecerles un producto, un servicio que se adapte a sus necesidades, que les ofrezca yo a lo mejor un buen precio, sin sacrificar calidad, qué sé yo. Todo esto puede irme beneficiándome a mí en lo económico. Es un efecto
social que dejó la globalización, pero es algo que en lo cual yo obtuve cierto beneficio. Y es aquí donde vuelvo a entrar con las 4 P's de mercadotecnia, si es adaptar mi producto a los efectos sociales que está manejando la globalización. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la globalización a mí no me está afectando en lo económico, está afectando en lo social. El hecho de que haya afectado en lo social es porque quizá la globalización no me afectó a mí porque yo me dedico a otra cosa independiente a los productos que están en el mercado. Entonces de aquí yo voy a sacar un beneficio de que es, viene personal extranjero, vienen con nuevas costumbres, con nuevas costumbres diferentes, vienen con otro tipo de religión, vienen con otra ideología, vienen con esta otra cuestión, vienen con esto, vienen con aquello, vienen en un grupo reducido, vienen en un grupo ampliado, en fin, fíjate cómo debe de ser la mentalidad del empresario. Yo sé que están cambiando ideologías, está cambiando la cultura, está cambiando la ideología de mi mercado meta o de mi zona geográfica. Y yo detecto esta cuestión y sé cómo se mueven, cómo analizan, cómo piensan, los estudio previamente. Aquí es donde yo adapto mi producto a ellos para que se pueda comercializar. Y lejos de que la globalización me haya dejado un efecto económico negativo, me dejó un efecto positivo para mí, para mi negocio, para mi empresa. Entonces empiezo a manejarles todo de alguna manera, incitándolos a que me conozcan, a que por lo menos esté yo haciendo ruido y esté siendo competitivo en el mercado, ofreciendo un producto de calidad y demás, pero yo como mercadólogo me estoy adaptando a esos cambios sociales que dejó la globalización. ¿Sí? No me voy a esperar a que me pongan un producto que compita directamente conmigo para decir la globalización me afectó económicamente, ¿no? Que bueno, no solamente con eso me puede afectar la globalización económicamente, acuérdate que hay crisis y políticas, establecimiento de políticas públicas a nivel internacional, en fin, muchas cuestiones que en su momento ya las vimos. Ahora, estoy hablando de que cuando yo tengo que ser competitivo y me tengo que adaptar a esos cambios sociales que dejó la globalización en sí, ¿sí? Si yo veo que la gente que viene a establecerse o la gente que se está estableciendo del extranjero aquí en mi país, veo que tienen una identidad nacional muy fuerte y que no quieren perder sus costumbres, su alimentación, su ideología, su forma de entretenimiento, pues entonces a lo mejor yo como empresario digo, bueno, pues a ver, estas personas que vienen de este lugar, ¿con qué se divierten? Vamos a establecerles un lugar de esparcimiento para ellos, que sea ad hoc para ellos, que tenga una ambientalización similar al lugar de origen, ¿no? O vamos a manejarles una alimentación. Voy a contratar un chef que haga los alimentos, que les cocine como ellos están acostumbrados en su país de origen. Y aparte de eso meto otras cuestiones que vayan, otro tipo de alimentos que vayan acordes al lugar que están residiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tú como empresario necesitas entonces observar, ampliar tu visión, ampliar tu visión de campo para poder decir, es momento de darle una alternativa a mis 4 P's para este tipo de personas. ¿Por qué? Porque la globalización no se detiene, ¿eh? Hoy viene un producto, mañana viene otro, hoy viene un grupo de personas, mañana viene otro, y todo esto se corre la voz a nivel internacional, ¿sí? Como por ejemplo, hoy en día en la industria del café vienen conceptos completamente diferentes a los que conocemos, como Starbucks, por ejemplo, ¿no? Que es una barra de café donde te sirven un café para llevar, si tienes el tiempo de quedarte ahí bien, si no, pues no me importa, yo ya te vendí el café. Se están desarrollando conceptos nuevos que son más ágiles que el que maneja Starbucks
y eso empieza, gracias al mundo globalizado, a las noticias, a todo este tipo de información, acceso a las TICs y demás, ese concepto se empieza a movilizar en todo el mundo hasta que empieza a llegar a donde tú estás, o donde tú estás. Entonces, esto es adaptarse a, tú como empresario tienes que adaptarte a esta cuestión precisamente. Ya te dije cómo te afecta, ya te dije cómo puedes ser tú competitivo para poder sobrevivir a un efecto económico de la globalización. Y estamos hablando de que una empresa se adueña de todo, se adueña de la materia prima, se adueña de la mano de obra barata, se adueña de esto, del otro, provoca crisis en el país, provoca crisis en tu bolsillo, provoca crisis en tu empresa. ¿Qué tienes que hacer? ¿No? Ahora estamos hablando de que tú debes de tener las herramientas necesarias para poder adaptarte ya no a ese efecto económico que está dejando la globalización, sino a los efectos sociales que te está dejando la misma. Y estamos hablando de que tú tomes la iniciativa de que veas en mi sociedad cómo está, mi mercado. Obviamente esto es parte de mercadotecnia, tú lo sabrás más que yo. Tú recordarás que el mercado meta es el que se mueve, ¿no? Recordarás que, te puse por ahí un ejemplo donde te dije, el ama de casa, por ejemplo. Está el ama de casa que va a dejar a sus niños a la escuela, se regresa a su casa a hacer sus quehaceres, es hora de ir por los niños a la escuela, va por ellos, regresa, les da de comer, los lleva quizá a alguna actividad y ella regresa a su casa y después va por ellos y está otra vez en su casa y todo el día el ama de casa se la pasó en su casa, ¿no? Por así decirlo. Entonces empezamos a ver de que gracias a todos estos movimientos de la globalización y la introducción de bienes y servicios y el mundo cambiante de la mercadotecnia, empezamos a ver que esta ama de casa, ¿qué hace ahora? Va y deja a los niños a la escuela, ella no regresa a su domicilio, se va a comer, a desayunar con las amigas, o se va al gimnasio, se va al salón de belleza, y llega la hora de ir por los niños a la escuela, va por ellos, los lleva a comer, los lleva a su casa quizá para que hagan la tarea, o si es están en una escuela donde ya no dejan tareas, sino que ahí mismo las hacen, pues de ahí se los lleva a la actividad deportiva, cultural, en lo que ellos están ahí, ella aprovecha para hacer deporte, para ir a algún otro lugar, de ahí pues ya se los lleva a su domicilio y resulta que el ama de casa junto con sus niños salieron desde temprano y no llegaron hasta altas horas de la noche, o ya muy tarde, por ejemplo, no 6, 7 de la noche. Entonces, si te fijas todo esto, ¿qué es lo que pasó? Yo como mercadólogo vendía productos a amas de casa y tenía que ir a ofrecer los productos a sus domicilios. Con esto ya lo que hice es pues, movilizarme a donde va ella, ir al salón de belleza, ir al gimnasio, ir a las escuelas. ¿Por qué? Porque sé que ahí está el ama de casa, que es a la que yo le vendía mis productos, ya se movió. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues si yo me tengo que mover, aquí va a pasar exactamente lo mismo en estos efectos sociales de la globalización. Yo estoy observando que viene una transculturización enorme. Yo estoy observando que viene una introducción de nuevas religiones o de otras religiones a mi comunidad, o estoy observando que vienen personas del extranjero, estoy observando que vienen personas con diferentes estilos de vida. Pues vamos a movernos con ellos a ver qué está pasando. ¿Cuál sería de alguna manera ese comportamiento futuro? ¿Cuál sería esa proyección con esas personas si yo les manejo un producto ad hoc a ellos? ¿Qué pasa si yo les pongo en la esquina de donde ellos trabajan, donde ellos viven, donde hacen sus actividades? ¿Qué pasa si yo les pongo una tienda de comida tradicional de su país? ¿Voy a tener éxito o no?
¿sí? Porque muchas veces las personas que viajamos a otros países, pues lo que buscas es, si tienes el espíritu aventurero, lo que haces es, pues yo quiero comer algo típico de aquí, ¿no? Lo haces porque vas de visita, ¿sí? Lo haces porque dices, eso está muy rico y lo comes, ¿no? Pero créeme que si tú te vas a establecer en un lugar, vas a vivir en otro país, quizá eso no te guste para consumirlo diariamente o ese tipo de alimento. Entonces lo que buscas es precisamente algo que se adapte a tus necesidades, a tu estilo de vida, mientras lo vas cambiando poco a poco. Y mientras vas cambiando, tú como empresario tienes que ir cambiando esa cuestión también social de las personas. Definitivamente eso es lo que tú tienes que hacer en este mundo globalizado, ver, observar a tu alrededor si tu mercado meta ya se movió. Si no se ha movido, sigue en constante comunicación con ellos, porque en algún momento determinado ese mercado meta se va a mover y tú debes de tener esas actividades preventivas para moverte con ellos, porque te vuelvo a repetir, y ya lo sabrás seguramente, es más, es una inversión, es mejor invertir en una acción preventiva que gastar en una acción correctiva, es diferente. Pero bueno, esto era en cuanto a los efectos sociales de la globalización que te digo, hay que estarnos en constante observación, comunicación, estudio, investigación con los efectos sociales que nos presenta esta, como por ejemplo, que es la migración, que son de los temas que vamos a ver particularmente en esta sesión, que es la migración y la sociedad pluricultural y pluriétnica, que no es otra cosa más que multicultural y multiétnica. En cuanto a la migración, bueno, vamos a ver por qué se presenta la migración. Estamos hablando de que en los países en vías de desarrollo hay mucha migración hacia otros países, potencias principalmente, pero migración ilegal, ¿sí? Entonces también es un efecto que tenemos que ver, que no tenemos que tapar el sol con un dedo, como se dice comúnmente. Tenemos que observar esa cuestión. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Sigue siendo nuestro objetivo de la unidad número 4, analizar los diferentes efectos sociales de la globalización en nuestra sociedad y analizar las causas de la migración y la diferencia entre pluricultural y pluriétnica. Estamos hablando de que cuando tú observas que vienen personas de otros países, y no solo de otros países, hablemoslo también en el aspecto local, vienen personas de otro estado, de otros estados, hablemos específicamente de México, vienen personas de otros estados de la República, o entre los mismos estados vienen personas de diferentes lados y se establecen, empiezan a cambiar las formas incluso las formas de hablar, los acentos. Es lo primero a lo que primero te empiezas a adaptar. Te vas para el norte del norte del país y ya empiezas a hablar medio norteño. Te vas para el sur de la ciudad y empiezas a hablar medio sureño. Te estableces en el centro de la ciudad y empiezas a hablar ya con ese famoso acento que tiene el defeño, ¿no? Empiezas a tener, eso es lo primero que empieza a cambiar. Entonces, lo segundo que empieza a cambiar, y quizá no te cueste mucho trabajo, es tu forma de alimentación, porque en un país a nivel nacional normalmente se hace lo mismo, normalmente consumes el mismo alimento. Sí llega a haber una variación, pero esta no te causa como que mucho conflicto adaptarte de una forma de alimentación a otra. Caso distinto, supongamos que viene un japonés o tú, mexicano, vas a Japón a establecerte. ¿Qué pasa con la comida? No es que sea una comida mal hecha, que esté sucia, que no sepa bien, simplemente que tu paladar no está acostumbrado a esa situación. Y le va a costar trabajo, obviamente, adaptarse a esa situación. Entonces, ahí, por eso te digo, detecta tú esa situación como empresario y a lo mejor pues es lo que empiezas a hacer, ¿no? Tú, como mexicano, cuando vas a otro país, cuando vas de visita, ves un establecimiento que dice comida mexicana y por instinto
volteas a ver. Y a lo mejor entras y dices, pues aunque no coma nada, pues voy a ver quién está, ¿no? Porque a lo mejor está Pancho López, y Pancho López vive, a lo mejor yo soy de Mérida y Pancho López vive en Tijuana, ¿no? Pero pues por el simple hecho de ser mexicano, pues lo quiero conocer, ¿no? Porque a lo mejor me puede decir un tip para mi viaje y qué sé yo, eso es cuando vas de visita. Cuando te quedas establecido, pues igual creas un lazo igual y de amistad, ¿no? Puede ser, pero empiezas a crear esos lazos donde se empieza a dar lo pluricultural y lo pluriétnico, ¿no? Donde ya empieza a haber esa mezcla de culturas y demás, y esto se da pues a raíz de la migración. Entonces tú, como empresario, visualizas esa situación. ¿Qué haces para que, por ejemplo, el mexicano que tiene su restaurante mexicano en Europa, qué es lo que haces como empresario si tienes esa visualización? Pues yo sé que esta persona pues tiene la necesidad de comprar maíz, de comprar chiles, de comprar este tipo de verduras para cocinar los productos mexicanos, ¿no? Y empiezo a investigar cómo está condimentada la comida mexicana y demás, y bueno, me acerco a él y le digo que yo tengo esta gama de productos para que él me los comercialice. ¿Sí? Y yo me beneficié de esa situación estando en el mundo globalizado con un efecto social que es la migración, una posición cultural, en este caso hablo de la alimentación básicamente, y me adapto a esa situación como empresario, le vendo a él y empiezo a tener allí quizá éxito en mi negocio, ¿no? Pero te digo, eso es cuando tú empiezas a establecerte en otro país, ¿no? Te vuelvo a decir, esto te empieza a costar trabajo al principio, pero después te vas adaptando poco a poco. ¿Y por qué se da la migración? La migración se da, primero es un mal necesario para los países de tercer mundo. ¿Por qué? Porque la migración se da de manera ilegal, buscando, aquí en México pues lo más famoso es buscar el sueño americano, lo que es Latinoamérica y Centroamérica, sí, Latinoamérica, Centroamérica, buscan el famoso sueño americano, ¿no? Que es irte a Estados Unidos, pasar la frontera, ya sea por el desierto, ya sea por el río Bravo, exponiéndote a muchos peligros, porque sí, en una oportunidad que tuve ir por Mexicali, 40 grados centígrados en la ciudad, en el desierto todavía es mucho más. Estamos hablando de temperaturas de 45 grados con sensaciones térmicas de arriba de los 50, entonces bastante horrible. En la noche temperaturas exageradamente congelantes, ¿no? Entonces sí es muy radical. Se exponen a estas cuestiones, sin embargo a veces la cuestión familiar, económica y social de las personas pues están en esta necesidad, lamentablemente. Por eso te decía, es un mal necesario. No lo apruebo, obviamente no lo apruebo de ninguna manera, simplemente lo veo en el aspecto social. Es un mal necesario para los países de tercer mundo porque buscan las personas de bajos recursos que no tienen oportunidad de empleo, como lo veíamos en la sesión pasada, que no tienen la oportunidad de establecerse un patrimonio en su país, trabajando la tierra por todos estos efectos de la globalización. Gracias a ello, a toda esa situación laboral, personal, político, social, pues tienden a migrar a otros países, corriendo todos estos riesgos que te comento, y con la oportunidad de establecerse allí, ya con un tiempo buscar alguna residencia, una nacionalidad y poder traerse su familia. Y si no poderse traer a la familia, por lo menos y estar mandando remesas para poder establecer un patrimonio, ¿no? Lamentablemente así es en diferentes estados de la República, no solamente, te vuelvo a repetir, no solamente nacional, a nivel Latinoamérica, Centroamérica, existe esta situación, esta problemática. En esta cuestión de la migración, bueno, pues esto es por lo que pasa estas personas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué llegan a hacer allá? Empiezan a trabajar la tierra,
curiosamente, ¿no? Se van de aquí, a lo mejor un campesino de México se va a trabajar la tierra allá, pero allá sí empieza a tener, pues, empieza a ganar cierta cantidad de dinero que quizá lo más importante para él es mandarlo a la familia que se queda en su país de origen. No tienen una seguridad social, gracias a la mano de obra baratísima que hay, bueno, pues las empresas se arriesgan a contratar ilegales para sus trabajos y demás. Las empresas, las fábricas, en este caso, bueno, las personas los empleadores se lavan las manos fácilmente si hay alguna cuestión alguna cuestión migratoria, se lavan las manos y no pasa nada, ¿no? Pero así empiezan, ya hay estados de entidades de Estados Unidos, de Norteamérica, donde se especifican mucho o están ya las colonias mexicanas, las colonias guatemaltecas, las colonias cubanas, puertorriqueñas y demás, algunas establecidas legalmente, otras no tanto. Te comentaba la sesión pasada, por ahí del año 2020-2030, Estados Unidos será el país con más hispanoparlantes. Esto gracias a la cuestión de la globalización. Estamos hablando que en el siglo XXI los idiomas que predominaban era el inglés, chino mandarín y el español. Se decía que el chino mandarín iba a ser el idioma predominante sobre el inglés, y yo creo que no, yo creo que ahora el idioma predominante será, yo creo, el español. Sin embargo, el inglés seguirá siendo el idioma por excelencia. ¿Por qué el idioma español? Bueno, por la necesidad. La mayoría de los países subdesarrollados tenemos ese lenguaje, esa lengua, entonces se va a empezar y gracias a la interculturización y demás de esta cuestión, la mezcla de culturas y demás, se va a presentar esta situación, porque mexicanos establecidos en Estados Unidos van a empezar a procrear familias, o ya empezaron a procrear familias, sí van a hablar inglés, pero también van a hablar español y va a predominar, ¿sí? Entonces, si te fijas, esta cuestión, pues también van a cambiar gustos, preferencias, alimentación de las personas que están allá establecidas. Obviamente es un efecto social que va a dejar la globalización. En este caso la migración va a dejar allá, pues a lo mejor una fuerte derrama de ingresos o de egresos para ciertas personas. De la misma manera, ese efecto social de la migración deja ciertas problemáticas aquí y deja también ciertas oportunidades de negocio aquí, ¿no? Porque aquí empieza a entrar dinero sin impuestos, empieza a entrar dinero de alguna u otra manera, bueno, ya impuestos ya empieza a haber, empieza a entrar dinero que viene siendo trabajado de allá, y con eso empezamos a mantenernos acá, ¿no? O sea, prácticamente es quitarle a los de allá para que entre acá, pero bueno, también es parte de, si te fijas, todo es una cadenita de un efecto social que deja un efecto económico al final de cuentas, y todo gracias a esta cuestión de la globalización, donde la globalización me deja un problema social muy marcado en una sociedad que es una crisis económica. La globalización me deja un efecto económico muy marcado, que es una crisis económica. Gracias a eso se presenta la migración, que es un efecto social, y gracias a ello vuelve a ser un efecto económico a favor. Obviamente esto hablando de una familia de un migrante ilegal. Cuando hablamos de un migrante legalmente establecido por cuestiones de la globalización, pues es porque la empresa lo mandó a llamar, la empresa lo está estableciendo en otro lugar porque requieren de sus servicios, y es una cuestión completamente y absolutamente diferente. Igual también por educación, porque decides irte a estudiar a otro país, decides ir a estudiar una maestría, tu licenciatura, tu posgrado, en fin. Eso también va a ser un efecto
de migración, un efecto social que va a dejar la globalización. ¿Por qué? Porque tú necesitas capacitarte o necesitas desempeñar o pulir ciertas actividades o incrementar tus habilidades, las que tú quieras en otro país para poder ser más competitivo a nivel internacional. Entonces decides esta situación y es completamente diferente. Si te fijas aquí, a lo mejor ya no existe tanto esa problemática de establecerte y de la consecución de un trabajo, sino ya vas más a la segura, ¿no? De alguna u otra manera. Pero, sin embargo, la adaptabilidad va a ser prácticamente la misma. ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, pues que tú estás legalmente y la otra persona tiene que estarse cuidando de todas las cuestiones migratorias. Esa va a ser la única diferencia. Sin embargo, bueno, pues va a haber sus pros y va a haber sus contras. ¿Qué pasa dentro de la migración? Me dice aquí que se presenta en dos enfoques. Uno es emigración, que es país donde sale la población. La población que sale de un país se le llama inmigrante, y inmigración se le llama, o inmigrante, país donde llegan los migrantes. ¿Vale? No hay que perder de vista estos dos términos, emigración e inmigración. ¿Cuáles son estos enfoques de la migración? Así vamos a verlos. Que nos dice, enfoque demográfico. Tras el desarrollo poblacional entre las diferentes regiones y países se presenta la migración, es decir, aquel desarrollo poblacional que va teniendo un país en cualquier aspecto, y en cualquier rama y industria. Si se observa que un país es muy rico en su suelo para la agricultura, pues ahí van a voltear varios países o varias entidades y van a empezar a explotar ese suelo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que otras personas se tengan que venir a trabajar acá. Gracias a ese desarrollo poblacional se va a presentar lo que es la migración, ya sea tanto legal como ilegal. También esta cuestión del desarrollo poblacional va enfocada en, estoy yo en mi país de origen, en mi ciudad, empieza a haber un desarrollo enorme de población, empieza a haber un desarrollo urbano en todos los aspectos. ¿Qué es lo que decido? Pues decido irme a otro lugar. ¿Por qué? Porque las oportunidades de empleo, de trabajo, de educación, pues ya no son las mismas. Necesito irme a otro lado. Y me voy de manera ya sea ilegal o ilegal y me empiezo a establecer en otro país. Incluso la migración pues también se da en este aspecto, bueno, pues entre los mismos estados de una nación, entre las mismas entidades. Aquí también podemos hablar de ese enfoque demográfico, ¿no? Donde gracias al desarrollo poblacional que tuvo mi localidad, ya no quepo yo en ningún trabajo, entonces pues me tengo que ir de aquí, ¿no? Eso es en cuanto a regiones y países. Ese es el enfoque demográfico que se le va a dar a lo que es la migración. Viene lo que es un enfoque sociológico, donde se deja de ser una sociedad tradicionalista y se vuelve una sociedad moderna, ¿no? Igual de la misma manera. Tras el desarrollo poblacional que hay, ¿no? Hablemos de personas, empieza a haber más personas, empieza a haber más familias, empieza a haber más de todo. Gracias a esto, mi sociedad empieza a perder, deja de ser ya tradicionalista. Y se vuelve a ser una sociedad moderna, donde ya empieza a haber más industrias, empieza a haber más oportunidades de negocio, empiezan a haber el desarrollo de carreteras, el desarrollo de industrias, el desarrollo, en este caso de toda la urbe. Empieza a haber todo este cambio en la sociedad, ¿no? Ya no somos aquella sociedad que era pues, netamente tradicional, no, ya empieza a haber esta cuestión de todo el desarrollo urbano en cuanto a la sociedad, y gracias a ello pues da la cabida a que empiece esa migración, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya dejamos de ser esa sociedad y lo vemos de este lado, ¿no? Lo vemos del lado demográfico y del lado sociológico, ¿no? Donde viene el desarrollo poblacional,
Tras el desarrollo poblacional viene lo que es el desarrollo de una sociedad, cambian hábitos, costumbres y demás, y bueno, gracias a esto pues también se presenta esta cuestión de lo que es la migración. Viene también lo que es un enfoque económico, las causas de encontrar una mejor calidad de vida, mejores ingresos y educación provoca migración. Definitivamente son las principales causas por las cuales se presenta la migración en países de tercer mundo, hacia potencias económicamente hablando. Ese es el enfoque económico, lamentablemente, encontrar una mejor calidad de vida, porque aquí no encuentro las opciones, no podemos vivir bien, trabajo tengo, pero no me alcanza para sobrevivir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues encontrar una mejor calidad de vida. No la puedo encontrar en este lugar, nos tenemos que ir a otro país a buscarla. Igual lo haces ya sea de manera legal o de manera ilegal y buscas mejorar tu calidad de vida. Obviamente para tener muchos mejores ingresos. Y educación, igual también la educación, decides, bueno, pues es más atractivo en tu currículum personal obtener un estudio en alguna universidad de Europa, en alguna universidad de Estados Unidos, de la Unión Americana, es mejor vista, te da una ventaja sobre la otra persona, entonces gracias a esto también se presenta lo que es la migración. Y esto es netamente por el enfoque económico, porque gracias a ello pues, tú vas a percibir una retroalimentación económica tarde que temprano. Entonces, estas son el enfoque económico, ¿no? Mejorar la calidad de vida definitivamente, mejorar ingresos y la educación. Se habla que en el mundo, en el siglo XXI, existen 1.000 millones de migrantes. Así, 1.000 millones de migrantes, donde es a nivel local y nacional. Estamos hablando de que hay migrantes de una identidad a otra del mismo país. Sin embargo, bueno, pues estos son los mínimos. Estamos hablando de que el 70% de estos, de los 1.000 millones de migrantes, 70% se van al extranjero. El 30% se mueven entre sus localidades, entre las entidades de su propio país. Sí existe una cifra de cuántos son legales, cuántos son ilegales, pero bueno, esa cuestión no la voy a mencionar, no nos compete, simplemente ver los efectos de la globalización, que en este caso nos ha dejado tanto favorables como desfavorables, ¿no? Simplemente no nos metemos en esa cuestión. Si tú lo quieres investigar, hay instituciones, el Instituto Nacional de Migración, que te da esa cita de cuántos son legales, cuántos son ilegales, ahí lo puedes encontrar. Sin embargo, te digo, bueno, pues aquí hay 1.000 millones de migrantes a nivel nacional, cerca del 30% de ellos son a nivel local, entre entidades del mismo país, y el 70% son a nivel internacional. Y la migración puede ser temporal o definitiva, eso también. ¿Por qué temporal? ¿Por qué definitiva? Porque te puedes ir a estudiar, terminan tus estudios, quieres regresar a tu lugar de origen, a tu país de origen, a trabajar, a laborar, y lo puedes hacer. Puede ser definitiva porque te puedes encontrar un trabajo fijo, un trabajo por tiempo indefinido, y puedes establecerte ahí, ¿no? Muchas veces la migración ilegal es la que es más permanente que la migración temporal. Perdón, la migración ilegal es la que es más definitiva que la legal. La legal tiende a ser más temporal, ¿no? Por esta cuestión de que cumples tu ciclo de trabajo, quieres regresar a tu lugar de trabajo, cumples con tu educación, con tu ciclo académico, te quieres regresar, cumples con esa situación y lo único que haces es regresarte. No existe tal cual una migración definitiva. Y en cuanto a la migración ilegal, pues si buscas una calidad de vida y una mejor calidad de vida para tu familia, lo que haces es irte,
empezar a que te vaya muy bien en tu nuevo lugar de trabajo, y lo que haces es posteriormente traerte a tu familia, ¿no? Entonces esa es más definitiva, y ya, o sea, si logras establecerte en un país, logras trabajar bien, logras crecer, logras tener una residencia, una nacionalidad, pues definitivamente pues ya no es necesario que te regreses a tu país de origen, ¿no? Entonces por eso se dice que la migración ilegal es más definitiva que la legal, ¿no? La legal tiende a ser más, en este caso, más temporal. Ese es un efecto que nos ha dejado la globalización, por todo lo que te decía, ¿no? Obviamente va a haber migración en todo momento y en todo lugar, gracias a que se rompen las barreras de productos y servicios, y no solamente por ello, ¿no? Sino por todos los efectos económicos sociales que nos deja la globalización. Hablando sobre la sociedad pluricultural y pluriétnica, tenemos aquí que la sociedad pluricultural se refiere a toda sociedad que se ha formado a partir de diferentes contactos que tienen con otras comunidades distintas en estilos y costumbres de vida, en los cuales se aportan modos diferentes de actuar, pensar y actuar. Y estamos hablando de que existe la migración. Empieza a haber países, estados donde existe mucha migración, donde empieza a haber unas sociedades muy marcadas, donde existen los ricos, existen los pobres, existen estos, aquellos, los mexicanos, los guatemaltecos, no sé, ¿no? Estoy hablando de un estado de la Unión Americana. Y empieza a haber una pluriculturalidad, ¿no? Se empiezan a mezclar, se tienen contactos con diferentes comunidades, estilos, costumbres de vida, y se van fusionando, y empieza esta cuestión empieza una nueva sociedad, ¿no? Con toda esta mezcla posible de culturas, ¿no? Desde alimentación, formas de vestir, formas de hablar, en este caso el idioma y demás, empiezan a tener esta cuestión. Y lo podemos encontrar en países donde existe la migración tanto legal como ilegal, Viene después lo que es la sociedad, bueno, en este caso se debería de tener el objetivo de cumplir con las necesidades de cada individuo, el desarrollo social, económico y político. Esa es una de las características que debe de tener la sociedad pluricultural. Sin embargo, en este tipo de sociedades es donde se presenta la mayor discriminación y la mayor marginación, tanto étnica como la marginación por gustos, preferencias, religiones y demás. La marginación en su totalidad, racismo en su totalidad, es cuando se presenta en este tipo de sociedades, porque se van alimentando de todas y cada una no pierde su esencia, pero es una sociedad con tantas culturas. Entonces, de alguna u otra manera se va a presentar la discriminación, ya sea por las minorías, de las mayorías hacia las minorías. Y bueno, decíamos aquí que debería de tener el objetivo de buscar el desarrollo social, económico y político. La armonía en las tradiciones, religión e ideología debe ser respetada, cosa que no lo es, cosa que es muy cuestionada en este caso, ¿no? La tradición, la religión y la ideología debe ser respetada y no lo es en este tipo de sociedades. Debe haber participación por parte del Estado para que se regulen estas sociedades, y bueno, pues por ahí ya se está manejando algún tipo de regularización por parte del Estado con reformas migratorias y demás para poderlo hacer en una sociedad pluricultural. En una sociedad pluriétnica, me dice aquí, son aquellas que integran un sinnúmero de grupos étnicos, sin importar aquellas diferencias entre cultura, raza, religión y demás. Todas las sociedades pueden ser llamadas pluriétnicas, incluso aquellas que marcan cierta intolerancia hacia los grupos étnicos. Todas pueden ser pluriétnicas. ¿Cuál es lo pluricultural? ¿Cuál es la diferencia entre la pluricultural y la pluriétnica? Que son los grupos étnicos. Una es conformada por grupos étnicos, por aquellos grupos indígenas, por así lo podemos llamar, para entenderlos mal, aquellos grupos étnicos de cada país, existen varios de ellos.
Y el pluricultural, bueno, pues existen diferentes tipos de cultura, ¿no? Estamos hablando ahí religiones, sexo y demás, ¿no? En uno es más así como bueno, uno es más étnico, es más arraigado hacia las costumbres prehispánicas de un país, por así decirlo, y el otro va más basado a lo que es una sociedad libre, ¿no? Que se basa más en lo que es el lenguaje, la cultura, la vestimenta, la religión, ¿no? Y los otros van más enfocados a esas cuestiones étnicas. Este tipo de sociedad tiende a tener mayores conflictos, los cuales pueden llegar incluso a la separación de una nación, ¿no? Esto definitivamente es parte de esa cuestión. En ocasiones la existencia forzada de esta sociedad puede provocar nacionalismo y racismo, que era lo que te comentaba, ¿no? En su caso, la pluriétnica son minorías y provoca que tenga ahí nacionalismo y racismo, ¿no? Cosa que ha pasado con muchos países de Europa, por ejemplo, Checoslovaquia, Yugoslavia, que básicamente se refirió a esta cuestión de la pluriétnica. Esos problemas se suscitaron por esto. La educación es un espacio de pluricultural y de pluriétnica, definitivamente, ¿no? En ese caso, la educación, bueno, pues igual te puedes encontrar en una escuela, en una institución educativa, diferentes tipos de personas, ya sea en cuanto a la cuestión étnica o la cuestión cultural, eso es. Y bueno, pues esto de la sociedad pluricultural y pluriétnica también es parte de ese efecto que nos ha dejado la globalización, definitivamente. ¿Ok? Hasta ahorita pues, hemos analizado estos efectos sociales que nos dejó la globalización. Vamos a seguir con esta cuestión de la globalización, qué nos afecta, qué no nos afecta, cómo puedo sobrevivir como empresario, a qué necesito adaptarme. Acuérdate que puedes salir beneficiado de cualquiera de estos efectos que te marca la globalización, tú puedes salir beneficiado. ¿Ok? Bueno, pues por esta sesión es todo. Te agradezco mucho, te veo la próxima.